El sector de la pesca en Uruguay perdió las dos últimas zafras por sendos conflictos que paralizaron la flota durante varios meses. Solo en este año las pérdidas estimadas superan los 50 millones de dólares en un rubro que emplea a unas 3.000 personas. El último conflicto fue por el reclamo del sindicato para que se incorporara un tripulante extra en los barcos costeros. Pero el sector en realidad viene con problemas hace años, con demandas del gremio de trabajadores por las condiciones laborales, pero además de las empresas por la falta de rentabilidad en un negocio que es zafral, pero que tiene costos todo el año. Ustedes recordarán, a mediados de agosto los barcos volvieron a la actividad después de un acuerdo con el sindicato al que se llegó tras casi 80 días de huelga. Entonces, ¿cómo está trabajando hoy el sector? ¿En qué situación quedaron las empresas? ¿Qué previsiones hay a futuro para recuperar lo perdido y evitar nuevos conflictos? En la entrevista central recibimos a Carlos Olivera, que integra la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay. Olivera, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, un placer estar por acá. La primera pregunta, simplemente para situar el momento, ¿están pescando los barcos uruguayos hoy? Sí, hoy la mayoría de la flota está todavía operando, sobre todo la flota costera, la flota de altura, ya la mayoría de los barcos ya dejó de trabajar porque se cortó bastante la pesca en altura, pero está funcionando con normalidad, digamos, acorde a lo que sería un año normal a esta altura. Quienes lo escuchan pueden notar un acento diferente, ¿no? Usted es cubano. Sí, señor. Está radicado en Uruguay hace más de 10 años. Hace 13 años, exactamente. 13 años. Y ha tenido experiencia en empresas de varios rubros. En este rubro en particular, en la pesca, ¿cuánto tiempo lleva? En la pesca estoy desde el principio de llegar al Uruguay. Es decir, en Cuba no trabajaba en el sector pesquero, pero sí desde que llegué al Uruguay empecé a trabajar en la pesca, no uruguaya, sobre todo argentina. Pero bueno, tuve alguna intermitencia en el medio en el que salí del sector, pero es un sector que te atrapa y no te deja ir nunca más, ¿no? Sí, usted es un enamorado del sector pesquero. Sí, la pesca es una actividad iniciática. Una vez que entraste, te apasiona. Tiene mucho de visceral, de experiencia vivencial. Los oyentes pueden buscarlo en las redes sociales, porque ahí es como una especie de promotor, gran propagandista, gran evangelizador a propósito del sector pesquero, ¿no? Es que estamos muy orgullosos de lo que hacemos. Es decir, la familia de la pesca hace cosas maravillosas, con todas las dificultades y los retos que tiene. La pesca es un sector con un riesgo muy alto como negocio, pero es un sector a la vez en el que se vive por eso mismo con mucha intensidad. Hablemos de la empresa en la que usted se desempeña en particular, como un ejemplo, y después avanzamos un poco más hacia todo el rubro. Usted es director ejecutivo de Novabarca Sociedad Anónima. ¿Qué tipo de empresa es esta? Novabarca es una empresa pesquera que procesa y exporta y comercializa pescado. Estamos generalmente en el podio de la producción sobre todo de corvina y otras especies. Tenemos unos 150, 200 empleados dependiendo del momento del año. Y opera con unos 10 barcos asociados que son la que la alimentan de materia prima. Ese sería más o menos el esquema. ¿Los barcos son de la empresa? No, de Novabarca no. Ahí está. Acá empiezan las precisiones. Acá tenemos una empresa que lo que realiza básicamente es actividad industrial. Sí. A partir de la captura que efectúan barcos con los cuales tiene convenio. Exactamente. Bien. ¿La planta industrial dónde está? La planta industrial está por cerca de Barros Blancos, tengo que decir Matadero Toledo, porque si no, los vecinos hay que tener una identidad muy fuerte, se pelean conmigo. Pero normalmente decimos Barros Blancos, es justo cruzando la frontera entre Montevideo y Canelones por Ruta 8, pero está en Canelones. ¿Qué hace esa planta? Esa planta realmente recibe el pescado, lo lava, lo moldea, lo clasifica por tamaño, lo congela y después, por supuesto, se almacena y se exporta. Hay muy poca actividad de corte y demás, por las razones que muchas veces he mencionado. Hay un dicho en el Uruguay que cada vez que tocas el pescado pierdes dinero. ¿Cómo es eso?
por los costos agregados. Es decir, muchas veces en conversaciones que tenemos con colegas economistas nos dicen, no, porque valor agregado, yo estimado, no es lo mismo valor agregado que costo agregado. Agregar costo no es siempre agregar valor. El saldo tiene que ser positivo, ¿no? en la relación costo-beneficio. Y lamentablemente en el sector pesquero uruguayo, y pasa mucho en el sector industrial, ¿no? Mientras más tocas la materia prima, menos valor genera, terminas destruyendo valor. No es casual que hoy en día, por ejemplo, el filete de merluza que consumimos venga en camión desde Mar del Plata. Es más barato el argentino que el producido acá. Claro, es más barato traerlo desde Mar del Plata, todos los kilómetros hasta Montevideo, que producirlo, que pescarlo en la misma zona, porque pescamos en la misma zona, y procesarlo en el Uruguay. Y bueno, eso habla de la estructura de costos que tenemos. Entonces, ¿cuántas personas trabajan hoy en esa planta? En esa planta hoy hay unas 130 personas. ¿Cuántas personas han trabajado en esa fábrica? En esa fábrica, si tenemos 2 turnos, podemos acercarnos a las 300 personas. Es decir, hay una capacidad instalada ociosa importante. Tenemos un turno que empieza a las 6 de la mañana hasta las 14. A veces, cuando hay mucho pescado por alguna coyuntura, porque brindamos servicio a terceros y demás, hacemos horas extras. Ayer hicimos horas extras, por ejemplo, unas 4 horas, pero la planta podría trabajar tranquilamente con esa misma infraestructura en 2 turnos. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no ocupa todo ese personal? Pero a eso volveremos después. Por último, y hablando de Nova Barca, ¿quiénes son los propietarios? Los propietarios son capitales uruguayos, acá. De hecho, es la única empresa hoy en día que de las más grandes que es 100% de capitales uruguayos. ¿Y qué antigüedad tiene? Es del año 94 la empresa. Bueno, sí. A partir de este ejemplo, saltemos y aprovechemos para pasar en limpio cómo es la estructura de la industria pesquera uruguaya. Porque tenemos, por un lado, pesca en la costa, pesca en altura y plantas procesadoras, ¿no? Veamos, vamos por partes, a ver. Bueno, la pesca se divide en una primera gran división, es pesca artesanal y pesca industrial. Bueno, ahí está. Esa es la primera gran división, ¿no? Porque la pesca industrial también, la pesca artesanal también tiene un rol importante. Hoy en día representa aproximadamente el 25% de las capturas declaradas. Entonces tiene un rol importante, que son las barquitas que se ven. A veces tenemos discusiones con la prensa porque para ilustrar pesca industrial nos ponen fotos de las barcas y no representa. Luego, la pesca industrial, sí. Por la pesca industrial sí es que usted puede hablar. Vamos, sí, por eso. La pesca artesanal como que está en un costado, es otra historia, ¿no? Es totalmente. Nos vamos a estar centrando ahora en la pesca industrial. La pesca industrial se divide en 2 grandes grupos, la altura y la costa. La pesca costera consta de 33 barcos y la flota en general tiene 54, la flota costera tiene 33 barcos que se dedican fundamentalmente a la pesca de corvina y su fauna acompañante. Son barcos relativamente chicos, entre 18 y hasta 27 metros de eslora, de largo, que trabajan en parejas al arrastre, con una red en el medio que arrastran los 2 barcos y que pesca esta especie y varias otras, porque mientras más cerca de la costa hay más diversidad, ¿no?, de especies. Estos son los barcos que traen el pescado fresco en cajones con hielo y alimentan a las plantas para procesar. Y ahí empieza la primera relación simbiótica, ¿no?, entre distintos actores de lo que es la familia pesquera, el ecosistema pesquero. Después, siguiendo con la flota, tenemos la flota de altura, que su núcleo más fuerte son los barcos merluceros, que son barcos también que pescan al arrastre, pescan más lejos de la costa, a unos 150, 160 millas, entre 300 y 400 metros de profundidad, que pescan merluza y su fauna acompañante, que sobre todo las especies más importantes son el calamar, el rubio, son otras. La mayoría de estos barcos son buques factoría. O sea, el barco tiene la planta procesadora incluida. Exactamente, es una fábrica, es decir, el barco pesca, pero a la vez vuelca el pescado, en lugar de llevar una planta en tierra, lo vuelca dentro de esa factoría, que ahí están los marineros, lo procesan. Después hay dentro de la flota de altura, hay flotas más pequeñas dedicadas a otras especies como la merluza negra o el cangrejo rojo, pero son 2-3 barcos, es más, con otras artes de pesca como las nazas y demás. ¿Cuántas personas trabajan en este sector? Nosotros estimamos aproximadamente unas 3.000 personas en toda la cadena. ¿3.000 personas? Ahora, en estos meses, en estos días, digamos. Sí. ¿Cuánto llegó a ser ese personal? Ese personal estuvo alrededor de las 6.000, 7.000 personas en algún momento. ¿Cuándo aproximadamente? Hará ya más de unos 20 años. Notemos que la pesca pasó, por ejemplo, las plantas procesadoras pasaron de 30 a 6 y los barcos de unos 125 a 54 hoy en día. Es decir, el decrecimiento del sector ha sido importante. ¿Por qué? ¿Qué pasó? También nos queda para dentro de unos minutos. Pero
Continuemos con el retrato. ¿Cuántas empresas componen el sector pesquero uruguayo? Hoy estamos hablando de unas 8 o 9 empresas, dependiendo de los distintos roles, ¿no? Uh-huh. Entre plantas y armadores. Barcos, exactamente. Uh-huh. ¿Y de qué origen son las empresas? Tenemos de origen uruguayo, como ya le contaba, y además tenemos capitales canadienses, tenemos capitales brasileros, tenemos capitales daneses, tenemos capitales rusos y españoles, por supuesto. ¿Y qué importancia o qué volumen tiene el sector, la pesca industrial, en la economía nacional? Andamos en exportación, andamos por debajo del 1%, lamentablemente, y estamos en exportación, andamos entre las 60.000 y 70.000 toneladas por año, rondando los 100 millones de dólares, algún año por debajo, algún año por encima, dependiendo de los precios y de alguna especie que se dispara el valor o la captura. Por ahí estamos en materia de peso en la economía de exportaciones. De nuevo, ¿se exportó más en el pasado? Sí, se exportó el doble. Ajá. Se llegó a exportar el doble, sí. ¿A qué mercado se exporta Uruguay? Hoy en día exportamos a casi 70 mercados. El principal hoy en día es China, y inmediatamente después viene el África Occidental, una miríada de países del África Occidental, siendo también Brasil, Colombia, Estados Unidos, tenemos Europa, distintos países de Europa, el Oriente Medio. Hemos exportado a Siria, a Corea del Norte, es decir, la pesca ha sido intrépida en cuanto a exportaciones, no ha tenido problema de llegar a distintos mercados. Y para terminar, para redondear esta descripción, digamos, del sector, me parece bueno explicar esta cuestión de la safralidad, ¿no? Es muy importante. Sí. No es lo mismo la pesca en esta altura del año que, no sé, que en junio, julio, ¿no? A ver, veamos. Sí. La safralidad y su vínculo con la ecuación económica, es decir, hablando desde el punto de vista empresarial, tiene muchas dimensiones. La primera son los peces, ¿no? Es decir, en el invierno vienen las especies que nosotros capturamos, son todas migratorias. Entonces, durante el invierno se pasan por acá la mayor cantidad de cardúmenes, mayor volumen. Uh-huh. Entonces, durante el invierno, la ecuación todo es un ciclo virtuoso, es decir, pescas mucho de las especies que más valor tienen en menos tiempo, por lo tanto tienes menos costo, pero además como el calor es enemigo de la preservación del pescado, tienes menos pérdidas por descomposición, tienes menos costos en materia de energía para enfriar y demás. Entonces, durante la zafra, el círculo es virtuoso y se convierte en totalmente vicioso fuera de la zafra, que pasa lo contrario. En lugar de completar el barco en 3 días, por ejemplo, con costos asociados a 3 días, lo completás o no lo completás en 7 días, vienes con la mitad de la carga, con más problemas de calidad, con más costo de electricidad a la hora de procesar, entonces consumiste más combustible para conseguir el pescado, tuviste que moverte más. Entonces la diferencia entre la zafra y fuera de zafra es muy grande y por eso perder la zafra genera un impacto devastador para las empresas que toma después años recuperar. Pero se pesca todo el año. Pescar se pesca todo el año, a diferencia de otros países donde se corta. Es decir, en el Uruguay se pesca todo el año y básicamente lo normal es que haya pescado todo el año. Uh-huh. ¿La pesca ilegal tiene alguna influencia en los resultados del sector acá en nuestro país? Para el Uruguay no. Es decir, no hay un peso demasiado grande. Nuestros principales problemas de pesca ilegal vienen de Brasil, porque Uruguay de hecho ha perdido la presencia que tenía. Uruguay supo tener una flota de más de 10 barcos atuneros pescando desde la Paloma, que generaba una presencia ahí en la zona de la frontera. Esa flota desapareció, hoy Uruguay no pesca atúnidos, lamentablemente, teniendo cuotas. Y esa ausencia hace que entren cada tanto barcas brasileras de esa zona. Pero el gran tema que se habla de la gran flota que hay en el Atlántico Sudoccidental afecta sobre todo a la Argentina. Está más cerca de la Argentina, sí. ¿A Uruguay no? ¿A las aguas uruguayas no? Porque están generalmente más al sur, a la altura del 46, frente del paralelo 46, frente a Comodoro Rivadavia, el Golfo de San Jorge, donde más se concentra si uno ve todas las imágenes. Uruguay sí tiene, y quiero hacer esa aclaración, tiene un rol muy activo en la gestión de esas aguas, porque Uruguay es el único país que es firmante del acuerdo para las medidas del Estado Rector del puerto, que se compromete a luchar contra la pesca ilegal. Es el único país del Atlántico Sudoccidental de esta zona que lo firma. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué implica ese compromiso? Eso implica que tiene un conjunto de medidas establecidas en su ordenamiento jurídico institucional que hace que cualquier barco que venga a descargar o operar desde Montevideo tenga que cumplir con un conjunto de requisitos sumamente estrictos que incluyen dar los datos de las posiciones donde pescó,
pescó y demás, que garantizan que la pesca que se descargue acá no sea ilegal. Entonces Uruguay tiene un rol ahí de gestor, ¿no? En ese sentido. O sea, no se acepta un barco que pesque de manera ilegal. No, de hecho... No se acepta en los puertos uruguayos ni para la descarga ni para reparaciones, por ejemplo. Para reparaciones, si la autoridad... No soy un experto en este tema específico, ¿no? Lo comento por la pregunta. No estoy seguro para temas de reparaciones, pero la autoridad sí tiene la potestad de pedirle que se retire del puerto si hay identificación o de que haya pesca ilegal. De hecho, en la administración anterior hubo una situación con un país que los barcos no tienen BMS, que es el dispositivo de localización, y se les dijo, acá no pueden operar porque no se puede rastrear dónde pescaron. Es decir, eso creo que no trascendió mucho, pero son hechos que el Uruguay tiene, a pesar de su pequeño tamaño comparado con sus vecinos, es el único de los 3 países que son ribereños acá, que tiene una actitud proactiva para gestionar con mayor sostenibilidad esas aguas. Me quedé pensando en lo que dijo a propósito del puerto de La Paloma. Hubo una flota atunera que operaba desde ese puerto del departamento de Rocha y ahora ya no está. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Distintas variables, una con muchísimo peso son las malas relaciones laborales. Es decir, la pesca del atún tiene un montón de retos, es un pescado, es un pez que cuando se captura su mayor valor lo tiene fresco, hay que subirlo a un avión refrigerado, mandarlo a un destino donde se remata a un buen valor, y si esa cadena de frío se pierde por cualquier tipo de problema, ya va para la latita, ¿no? Entonces pierde mucho valor. Y yo no estuve vinculado a esa industria en su momento, pero la referencia que tengo de esa época es que hubo un conjunto de situaciones que llevaron a hacerlo inviable, fundamentalmente por temas laborales. A partir de esa pregunta que yo hacía recién sobre el caso de La Paloma y la flota atunera que existió, redondeo, voy con una última pregunta sobre, digamos, la descripción del sector. ¿Queda claro que hay margen para que la pesca uruguaya crezca y exporte más? Totalmente. La pesca nosotros estimamos que puede entre cuadruplicar y quintuplicar sus exportaciones. Cuadruplicar. Sí, y más que triplicar el personal empleado. Usted ha destacado, por ejemplo, que en la zona común de pesca argentina-uruguaya se estuvo pescando por muchos años bastante menos de la mitad de la cuota que está permitida. Exacto. La cuota llegó a estar por encima de las 60.000 toneladas, y si se incluía una reserva de 10.000 toneladas, podíamos llegar a 70.000 de merluza. O sea, estamos desaprovechando una cuota que tenemos. Sí, donde además es increíble porque en el mundo los países se pelean por las cuotas, porque la pesca es un recurso escaso, es decir, un recurso que, por supuesto, bien gestionado, es un recurso renovable y se puede pescar hasta el fin de los tiempos, pero sí, las cuotas son limitadas porque justamente es estrictamente gestionado. Increíblemente el Uruguay deja de aprovechar capacidad que tiene ahí, recursos disponibles, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo del potencial, sí, del potencial que tiene la industria pesquera de nuestro país. Y entonces, claro, la pregunta a continuación es ¿por qué? ¿Por qué las empresas, porque son empresas privadas, no aprovechan esas posibilidades? En realidad Uruguay tiene un problema con el mar de base. Sí, tenemos un problema de marco normativo, institucional, que frena el desarrollo, insisto, no solo de la pesca, sino de la actividad marítima en general. No es casual que tampoco tengamos marina mercante, ni prácticamente marina de cabotaje, siendo la forma más económica de trasladar mercancías, ¿no? Y siendo un país además rodeado por ríos, que podría tranquilamente usarlo. Entonces hay un problema de base en cuanto hay un distanciamiento de la sociedad y el sistema político en cuanto a cómo entender la mar, y eso hace que las normas no sean ágiles, no estén pesadas para fomentar. Y va desde la normativa que hay y que gestiona la Prefectura Nacional Naval hasta la propia normativa pesquera, ¿no? Nosotros tenemos problemas de acceso del personal, que eso se ha visto recientemente. Nosotros tenemos a partir del llamado que se hizo con el conflicto, más de 10.000 personas para ingresar a trabajar al sector pesquero, y cuesta porque las barreras de entrada en materia de certificación, capacitación y demás son muy altas y implican cursos de 5 o 6 semanas, cuando en el propio Uruguay ese curso se hace a nivel privado en 9 días, o en otros países se hace igual en poco tiempo. Hay una estructura de costos que la sufre en general toda la industria, ¿no? Que estamos hablando de combustibles, electricidad, los costos previsionales que son muy altos. En nuestro caso, tanto del BPS como el Banco de Seguro del Estado tenemos tasas muy altas.
y eso hace que se dificulte que se dificulte mucho el crecimiento. Pero la principal razón, la más importante, es la conflictividad laboral. Es decir, en el momento en que la pesca logre resolver y tener relaciones laborales sanas, como esperamos tener a partir de este conflicto en adelante, todo lo demás se puede resolver. ¿Por qué? Porque juntos, ningún sector puede crecer en una guerra civil constante, en un proceso de hostilidad permanente. Logrando la paz interna, al contrario, lo que podríamos es trabajar todos juntos, como se logró empresas con muchos de sus trabajadores luego del conflicto, para avanzar en las transformaciones que tenemos que explicarle al país por qué son necesarias, ¿no? Ese factor, la inestabilidad desde el punto de vista laboral, ¿pesa en qué sentido? Porque las inversiones son altas, las inversiones que hacen las empresas que operan en este rubro se la juegan, digamos, con esto de la zafra o la actividad fuera de zafra. ¿Cómo es eso? Sí, vamos a empezar, Emiliano, porque nosotros estamos trabajando menos de 200 días por año. Es decir, entonces, de un año de 365 días, pescas menos de 200, estás desaprovechando una parte importante del año y tenés costos de todo el año, porque la factura en las plantas, la factura de UTE llega todos los meses. Los costos laborales son en muchos casos fijos, no en el caso de la tripulación. Y entonces esa pérdida de días de trabajo tiene tres causas. La primera es inevitable, que es el tiempo. Afortunadamente tenemos dispositivos de previsión y demás que hace. Si hay mal tiempo no salimos a trabajar. Además de tema de seguridad, porque no tiene sentido, porque vas a gastar combustible y no pescas. Después tenemos el tema de las averías de los barcos y por último tenemos el tema de la conflictividad laboral. Hay dos que podríamos resolver. La conflictividad laboral y el tema de las averías de los barcos, que en la medida en que se pueda renovar la flota pesquera, las averías son menores. Siempre puede haber, pero son menores, ¿no? Y el tema de la conflictividad habría que resolverlo porque estamos literalmente todos en el mismo barco. ¿Y qué pasa con la flota? ¿Es vieja? ¿Necesita actualizarse? Sí, a ver, la flota tiene años, nosotros tenemos barco que tiene 60 años. Ahora, yo quiero dejar de lado el tema de la seguridad. En este sentido lo quiero dejar claro. Lo quiero dejar de lado porque lo quiero dejar claro. Toda la flota uruguaya pasa por rigurosas inspecciones en la Prefectura Nacional Naval, que cuando tiene cualquier duda, te inspecciona, te hace bajar buzo, te hace revisar. Es decir, tenemos que subir a dique cada cierto tiempo. La pesca es una de las actividades más reguladas a nivel mundial. Y el tema de lo viejo de la flota, de la edad de la flota, no afecta a la seguridad. Entonces eso es importante dejarlo claro. Después sí, es una flota que tiene años. Y eso viene condicionado por la falta de rentabilidad del sector. Es decir, a veces nos han dicho no porque vamos a darle créditos blandos. Yo, no me lo des porque no te lo voy a poder devolver. Si la actividad recupera los niveles de rentabilidad que tiene que tener a nivel de operatividad, de reducción de costos y demás, la actividad sola empieza a hacer un proceso de reconversión, como pasó, por ejemplo, la flota de altura. Tuvo una coyuntura reciente en los últimos 5 o 6 años de buenos volúmenes y precios de una especie específica que era el calamar, y eso hizo que entraran inversores nuevos, que se trajeran barcos, si bien no nuevos, pero barcos con mucho menos años y mucho más modernos. Es decir, la actividad económica arrastra la inversión. Ningún empresario quiere tener un barco que le consuma el doble de combustible o que tenga el doble de averías que tendría un barco nuevo, o barcos en los que los trabajadores puedan trabajar bajo techo o que puedan tener hielo líquido para conservar el producto. Es decir, los planes están. Necesitamos que las condiciones económicas se den, ¿no? para llegar ahí. Enseguida retomamos la entrevista con Carlos Olivera, director ejecutivo de Nova Barca, Sociedad Anónima, e integrante además de la Cámara de la Industria Pesquera del Uruguay. Lo que quiero ver en la segunda parte es, bueno, después del conflicto, ¿cómo está operando hoy el sector pesca? ¿Qué está pasando con las relaciones laborales? ¿Cómo se da el vínculo con los trabajadores? Y sobre todo, ¿cuáles son las perspectivas para que no haya un nuevo conflicto, para que se logre cierta estabilidad y previsibilidad con vistas al futuro? Fueron 4 meses, de mayo a agosto. El sector pesquero uruguayo estuvo detenido por un conflicto entre el sindicato y la patronal, y eso llevó a que se perdiera casi toda la zafra de este año. Y el sector había pasado por una situación similar en 2024. Por lo tanto, acumula 2 temporadas en las que no se pudo aprovechar el mejor momento de captura. ¿Qué ha pasado desde que se volvió a la actividad? ¿Cómo está trabajando la pesca hoy? ¿Cómo quedaron las empresas? ¿Se puede evitar para más adelante la repetición de los conflictos? En la entrevista central estamos con Carlos Olivera, que es director ejecutivo de la empresa Nova Barca, Sociedad Anónima, e integra la Cámara de la Industria Pesquera del Uruguay.
Yo decía, Olivera, van 2 zafras seguidas que se pierden, ¿no? Entonces, ¿cómo quedaron las empresas después de, en particular, el último conflicto? Las empresas quedaron en una situación compleja en materia económica y financiera, ¿no? Es decir, como yo te comentaba antes, la ecuación económica en la pesca tiene un pico durante la zafra en la cual uno devuelve los préstamos, es decir, es cuando los flujos son positivos, y después fuera de zafra sobrevive, básicamente trata de empatar o perder lo menos posible mientras se mantienen los mercados y los trabajadores. Entonces las empresas están haciendo un grandísimo esfuerzo para seguir trabajando con el apoyo de la familia pesquera, que yo siempre tengo que estar, y creo que estamos todos muy agradecidos de la colaboración de los trabajadores, los proveedores, de los clientes, de bancos, de muchos funcionarios públicos también, que nos han acompañado y han tenido una solidaridad tremenda, ¿no? Pero el esfuerzo es muy grande y va a tomar años que las empresas logren adrizar después de una situación tan compleja, sobre todo con 2 zafras perdidas. ¿¿Alguna empresa debió cerrar? Este año no. El año pasado hubo 2 plantas que dejaron de operar, sí, pero este año todavía no, esa situación no se ha dado y esperemos que no se dé. Yo lo comentaba con un colega ayer, le decía, vamos a defender con uñas y dientes cada empresa y cada puesto. Las 2 que cerraron el año pasado, ¿en qué situación quedaron? Cerraron, eran 2 plantas más chicas que no pudieron aguantar toda la situación. Y por lo tanto están allí ya desaparecieron. Sí. ¿Qué está pasando en las relaciones laborales que se tensaron tanto durante la huelga? Sí, hoy las relaciones laborales son buenas, es decir, los barcos están trabajando, las plantas están trabajando, donde no hay hago una distinción entre las relaciones laborales que entre las empresas y los trabajadores y la relación con algún sindicato. Las relaciones laborales son buenas, los barcos están entrando y saliendo, puede haber alguna diferencia ante un tema puntual, como pasa en cualquier sector, pero el sector está fluyendo. Pero a ver, al final del conflicto cambió el sistema de contratación, ¿no? Sí. Antes, aquella persona que quería trabajar en un barco pesquero tenía que anotarse en una lista del sindicato. Sí, señor. Ahora existe una bolsa de trabajo que crearon las empresas del sector, se llama Uruguay Pesca. Los interesados entran a la web y se inscriben, ¿no? Ese paso que dieron las gremiales patronales, bueno, sorprendió en su momento, fue muy disruptivo, provocó obviamente el malestar del sindicato. ¿Cómo ha funcionado? ¿Cómo ha venido funcionando este sistema nuevo? El sistema viene fluyendo, es decir, como bien tú dices, fue disruptivo, cambió una dinámica que tenía décadas y que generaba que el sindicato terminaba teniendo el monopolio de la contratación en el puerto, y hoy en día eso no sucede, es decir, está, como bien dice, esta página Uruguay Pesca, donde las personas se registran, suben un conjunto de datos, después hay una persona, hacen primero la entrevista que le hace, una inteligencia artificial, que hace un primer filtro, y después se contacta, hay una persona de la Cámara que se contacta con ellos y empieza a aclarar, porque muchas veces hay documentos vencidos, cosas que faltan y demás, sobre todo para el personal que tiene documentación para embarcar. Después, eso está fluyendo en el día a día, los patrones de tierra, que son las personas encargadas de suministrar personal a los barcos, junto con los capitanes, los patrones, se comunican con esta base, con quien se encarga de esta base, y de ahí va sacando personal que va generando las suplencias en los barcos. Incluso mucho del personal que ya estaba en el sector volvió a pasar y se le hizo todas las evaluaciones y demás. De hecho, hoy lo que estimamos es aproximadamente el 80%, 75%, es personal que ya estaba en el sector y un 25% es personal que se ha incorporado. Después hay una masa más grande, que yo te contaba antes, unas 10.000 personas que no tienen documentación para trabajar en la pesca, que en eso estamos trabajando con fuerza con el Ministerio de Defensa para lograr acelerar y ajustar los requisitos de ingreso al sector a las necesidades que hay, ¿no? Y que más personas puedan venir a trabajar. En los primeros días se temió que hubiera incidentes con el ingreso a los muelles de trabajadores no sindicalizados. ¿Qué pasó? ¿Se dio alguna situación violenta? ¿Qué ocurrió con aquel riesgo que se manejaba? Sí, algunos incidentes se dieron, sobre todo en las primeras semanas, sin llegar a ser de mayor entidad, pero sí algunos trascendieron,
y después la situación se fue normalizando ante, yo diría, una situación de hecho que fue la no exigencia de sindicalización, mayor presencia de la prefectura en el puerto y de colaboración de la Administración Nacional de Puertos, y la propia actitud de los propios trabajadores que estaban muy interesados en trabajar. Es decir, esto salió adelante. Antes comentabas que había sido un conflicto entre el sindicato y la patronal. Fue un conflicto entre el sindicato y toda la pesca, y todo el sector pesquero, es decir, no solo la patronal. Fue entre el sindicato y los trabajadores de los barcos y los trabajadores de las plantas y los empresarios y todos los que vivimos de la bodega del barco, ¿no? Entonces todos esos actores estaban dispuestos a seguir adelante, a sacar adelante el sector, y es lo que ha hecho, ha logrado la naturalidad con la que se vienen dando las cosas. Ahora, hubo asuntos que quedaron pendientes. Cuando finalmente la asamblea del sindicato portuario resolvió levantar la huelga, no lo hizo porque se hubieran atendido sus reclamos. Hubo como un paréntesis, digamos, ¿no? El acuerdo al que se llegó con la mediación del ministerio dejó planteada una mesa multisectorial que iba a buscar soluciones a largo plazo en el rubro relaciones laborales. ¿Qué ha pasado en ese ámbito? Es que en realidad, desde el punto de vista de las empresas y quienes estamos trabajando en el sector, no hubo un acuerdo. Es decir, nosotros el 8 de agosto dimos por finalizado el conflicto, abrimos el llamado en el Uruguay Pesca y salimos a trabajar. Después el sindicato siguió hablando con el ministerio. Nosotros, ante los planteos del sindicato, desde el primer día dijimos, vamos a crear una mesa de trabajo. Lo dijimos ante el ministerio, vamos a crear una mesa de trabajo no solo para abordar los reclamos que ellos tenían, sino muchos más temas que había para conversar, y el sindicato se negó de plano del primer día y forzando a lo que ellos reclamaban en su momento, mientras paralizaban no solo la flota costera, que era la que estaba asociada a su reclamo, y sino la flota de Alturo también, en hecho inédito, de hacer volver barcos de alta mar, una locura. Y entonces en la práctica no hay un acuerdo, es decir, hay una situación de hecho en la cual se está trabajando, y hay temas en los que estamos avanzando desde el punto de vista patronal. El punto aquel que desató el conflicto, ¿no? El reclamo del sindicato para que se incorporara un tripulante extra en los barcos costeros. ¿En qué quedó? No, eso queda descartado de plano. ¿No está habiendo tripulante extra? No. ¿Pero sí se le está pagando a los tripulantes ese subsidio que había ofrecido el Estado? No. Es decir, la situación es igual, en los barcos es igual a antes del conflicto. Es decir, los barcos siguen saliendo con la tripulación que tenían antes, que es la tripulación, entre otras, es una tripulación además que excede la dotación mínima de seguridad que establece prefectura. De hecho, con menos tripulantes ya los barcos podrían zarpar. Y la situación en ese sentido quedó incambiada porque el reclamo no tenía fundamento. Si nosotros desde la primera semana del conflicto le ofrecimos a las autoridades y al sindicato todos los fundamentos de distinta índole, desde normativos hasta análisis de la carga laboral en el buque, demostrando que el reclamo en sí no tenía menor sustento, mucho menos para paralizar la flota, ¿no? Es decir, no le damos lugar al reclamo. Pero me queda la duda de qué se ha hecho o qué se ha podido construir para evitar un nuevo conflicto. Lo primero es sanear las relaciones laborales, que antes estaban viciadas por esta situación de hostilidad permanente que venía de parte del sindicato. Es decir, eso se logra incorporando nuevo personal al sector que no tenga esa lógica, y también no entrando el sector empresarial en esa dinámica, ¿no? de que ante cualquier presión se cedía, y eso generó lo mismo pasaba con las autoridades. Hablábamos hace un rato en alguna entrevista, lo he comentado acá, responsabilidad en el deterioro de la pesca hay de los tres grandes actores: sindicato, autoridades y empresarios. Entonces, los empresarios también tienen responsabilidad. A ver, ¿en qué sentido? En primer lugar, en sostener una dinámica de relacionamiento laboral que es disfuncional y que en algún momento había que decir, así no se puede trabajar, esto tenemos que sentarnos, esto hay que cortarlo, por la vía del diálogo, si fuera posible, o de los hechos, como terminó pasando cuando ya el sector estaba al borde de la desaparición, porque si no salíamos a trabajar y estábamos meses parados, las empresas íbamos a cerrar todas. Entonces ahí hay una responsabilidad, en falta de visión, en falta de tener una capacidad de transmitir a la sociedad y a las autoridades cuál es la situación de la pesca, demostrar el
el potencial que tiene como sector para lograr los cambios que hacen falta. Entonces, al sector pesquero le ha faltado, empresarial le ha faltado liderazgo, le ha faltado visión y le ha faltado convicción de a dónde quiere llegar, ¿no? Esa ha sido su gran responsabilidad y eso cambió con el conflicto. Es decir, el sector decidió empezar a liderar las transformaciones que hacen falta. A ver, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir, primero, empezar a comunicar muchísimo, que fue lo que empezamos a hacer. Si la sociedad no entiende la pesca, los cambios no vienen. Después, no ser cómplice en dinámicas disfuncionales. ¿Qué quiere decir? Ese punto en particular es el que más me intrigaba. Ese punto hubo una época en que la pesca era bastante rentable, era muy rentable, fue la época en que se hicieron un montón de barcos, de hecho acá en Uruguay, en Paysandú, en Montevideo, se hicieron en Argentina para acá, en Brasil. Y en ese momento es mucho más caro de tener el barco parado que ceder a cualquier demanda sindical. Y eso creó las famosas demandas absurdas de parar el barco por los puncher snake, por cualquier cosa, y los barcos quedaban parados. Y el empresariado quedaba atado en esa dinámica, de ceder ante cualquier cosa que se pidiera. Y cedía. Claro. Esa es la crítica o la autocrítica que ustedes hacen. Totalmente. Crea una relación totalmente desbalanceada, que no es un diálogo entre pares para construir, sino una relación en la que una parte, cada negociación es una parte exigía y la otra cedía, siempre. Entonces eso creaba un relacionamiento, un deterioro acelerado, ¿no? en cualquier condición de trabajo. Y ese es el primer punto. Lo que se hizo ahora, si entiendo bien, es, ¿cómo llamarlo? Por la vía de esta plataforma Uruguay Pesca, etcétera, por la vía de la contratación directa sin pasar por el sindicato, lo que ustedes entienden que lograron es desactivar buena parte del poder que tenía el gremio de trabajadores. ¿Algo de eso? Es que el sindicato tenía un monopolio que no le corresponde, es decir, funcionaba como una agenda de contratación y uno prácticamente tenía que hablar todo con el sindicato para poder, desde una posición de fuerza total, para poder gestionar su empresa. El sindicato decía quién trabajaba, quién no, más allá incluso del capitán del barco, qué barco salía, cuál no, y eso es totalmente contrario a la operativa de cualquier empresa. Nosotros lo que hicimos fue liberar eso y liberar a los trabajadores también de tener que estar sindicalizados. Es decir, que además tiene un costo del 3% del sueldo. Entonces lo que nosotros hicimos fue generar una plataforma que hace que cualquier persona pueda ingresar y no tenga que pasar por ahí. Ahí hay un factor que ustedes entienden permite de ahora en adelante operar con mayor normalidad. Sí. Ese factor. En especial, a ustedes les da cierta tranquilidad en cuanto a que no va a haber nuevos picos, grandes picos de conflictividad. Nosotros esperamos que no. A ver, situaciones siempre se pueden dar. Esperamos que desde el momento en que ha ido construyendo, sobre todo después de estos meses, relaciones más cercanas entre las empresas y sus propias tripulaciones, se pueda construir un relacionamiento más sano, ¿no? En ese sentido. De todos modos, con eso no alcanza. Con eso no alcanza para que el sector vuele, ¿no? No. Para que el sector se recupere de las pérdidas y sobre todo para que sea capaz de alcanzar esos máximos que supo tener en la historia y sobrepasarlos, ¿no? Sí. El potencial es mucho mayor. ¿Qué otras cosas tienen que ocurrir? Me gustaría que lo viéramos ahora en el final de la entrevista. Ya venimos con la tercera y última parte de la entrevista con Carlos Olivera, director ejecutivo de Novabarca Sociedad Anónima. En la entrevista central estamos con Carlos Olivera, director ejecutivo de Novabarca Sociedad Anónima, 44 años, licenciado en Economía por la Universidad de Matanzas en Cuba, con un máster en Administración de Empresas, también por la Universidad de Matanzas. Dice un oyente, Luis, que debido a la huelga, otros pesqueros hicieron buena zafra. ¿A qué se refiere el oyente? Seguramente la flota argentina. Es decir, nosotros en la zona común pescan tanto buques uruguayos como argentinos. Nosotros podemos ir allá, ellos pueden venir acá. Tuvimos varios barcos pescando acá cerca de Punta del Este, de José Ignacio. Así que cuando nosotros no pescamos, pescan otros. Usted ha dicho que el conflicto, con lo duro que fue, con lo costoso que fue en dinero, ha tenido sus consecuencias positivas también. A ver, ¿a qué se refiere? A ver, el conflicto primero fue una gran victoria de la sociedad. Es decir, ¿por qué? Victoria de la sociedad. Sí, porque en el conflicto muchas de las instituciones fallaron en generar los espacios que tenían que generar y en
desde resolver y ser el fiel para garantizar el cumplimiento de convenios y demás, hasta la asistencia personal que quedó desamparado con esta parálisis. Y esa falla institucional la suplió la sociedad. Es decir, fueron las empresas pesqueras, por ejemplo, las que dijeron: nosotros vamos a ser garantes del cumplimiento de un convenio colectivo que se estaba incumpliendo, y defendieron el convenio, cuando no se hizo desde la institucionalidad, no se hizo desde el Ministerio de Trabajo. Fue la sociedad, fueron tuiteros los que le dieron una promoción tremenda y una difusión al conflicto que al principio pasaba desapercibido en gran medida, y mostraron un montón de dimensiones, como las mujeres y operarios de las plantas manifestándose acá en la Plaza Independencia y arrastrando a los medios a informarse. Fue la sociedad, las propias empresas, proveedores nuestros, algún pescador artesanal, el almacén del barrio, quienes armaron canastas y le brindaron alimento a las familias que quedaron sin sustento. Nosotros tuvimos donaciones de huevo, pollo, carne, de todo, que lo organizaron los propios trabajadores en las plantas, y fue, la verdad, el conflicto de la pesca dejó en evidencia lo que puede hacer la sociedad uruguaya cuando decide moverse hacia adelante, ¿no? y abrazarse los unos a los otros y resolver las cosas. Yo, la verdad, eso me dejó sumamente satisfecho, y dejó vínculos que sobre los cuales pensamos construir la pesca que se viene, ¿no? Ahí está. ¿Cómo van a construir, o cómo se va a construir la pesca que se viene? En particular, ¿cómo están trabajando para aprovechar la próxima zafra? A ver, nosotros hoy en día, las empresas siguen operando a distintos ritmos, porque, como hemos hablado, las capturas han ido bajando. Ya se está empezando a hacer en algunas plantas mantenimiento, algunos barcos están subiendo a dique también. Nosotros lo que hacemos normalmente ahora, en la época que bajan las capturas, se suben los barcos a dique, se preparan las condiciones, las plantas se reparan. Tenemos unos cuantos retos importantes el año que viene, que se esperan auditorías, visitas de varios destinos, de China, probablemente de la Unión Europea también, de Rusia, que vienen a inspeccionar las plantas y los barcos, y eso es muy importante, tener todo en condiciones para mantener la habilitación para esos mercados. Y entonces, bueno, estamos trabajando en esas dimensiones, seguimos profundizando la disponibilidad de personal en la bolsa de trabajo, y la mayoría de los planes que tenemos en materia de modificación normativa y demás los tenemos contenidos en un documento que se llama Azimut Uruguay Pesca, que es una hoja de ruta para las transformaciones. Para ustedes ahí hay otro punto clave en el futuro del sector, que el sistema político atienda realidades que hay que corregir en la regulación, sobre todo del sector pesquero. Sí, totalmente. La primera, el primer freno a la pesca viene como hablábamos antes, por el marco normativo, que restringe el acceso de personal, que dificulta el tema de inspecciones, certificaciones, los problemas que tenemos a nivel de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, que ha sido desmantelada año tras año, tiene menos personal, tiene menos capacidades, y con un montón de responsabilidades que reúnen responsabilidades que solo mirando al otro lado del charco, como decimos en Argentina, tienen 4 o 5 instituciones con mucho más personal. Nosotros ahí, por ejemplo, una de las propuestas que ya te digo por acá, que hemos mencionado, es la creación de un instituto autofinanciado con los recursos que ya salen del sector pesquero, con la intervención del sector privado, para ayudar a gestionar, a potenciar la investigación, a potenciar el desarrollo de mercados y darle más fuerza a los roles que hoy tiene la DINAR. Dijo que esa institucionalidad se financiaría con recursos que ya salen del sector pesquero. Claro, de hecho, hace ya bastante tiempo, más de 2 décadas, que hay una ley en Uruguay que establece la creación de un fondo de desarrollo pesquero que se debería constituir con la recaudación de DINARA, que son varios millones por año, y ese fondo nunca se ha constituido. Siempre. O sea, el dinero entra al Estado, pero no va a parar al fondo donde tendría que ir. Va a rentas generales. Y en ese contexto, Uruguay hace ya 5 años, si no más, que no tiene buque de investigaciones que nos permita tener conocimiento que precisamos sobre el estado de los recursos, y dependemos de datos de Argentina. Si bien personal nuestro sube a buques argentinos y más, pero no es lo mismo que tener nuestros propios barcos. Entonces, el sector empresarial está decidido a asumir un rol de liderazgo y empujar las transformaciones que hacen falta para lograr transformaciones en esa dimensión. Después hay temas que están asociados a problemas estructurales que tiene la industria en el país, como el costo de la energía y demás, con los que venimos avanzando a nivel de ministerio, ¿no? Para lograr productos y ajustes que tengan en cuenta las necesidades del sector para poder tener más turnos de proceso y demás. ¿Están encontrando en el sistema político, cómo decirlo, disposición a encarar estas asignaturas pendientes? Hemos tenido bastante diálogo.
Se lo pregunto porque usted ha dicho, por ejemplo, que en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca no encuentran eco, ¿no? Lo único que pedimos es que nos dejen trabajar y, sin embargo, el Ministerio no tiene sensibilidad, no tiene espacio. Por ejemplo, ya que mencioné el Ministerio de Ganadería, pero ¿qué pasa con el Ministerio de Industria? ¿Qué pasa con otras áreas del Poder Ejecutivo? Con el Ministerio de Ganadería no hay, en mi opinión, no hay una percepción primero, me parece, porque se demuestra con hechos, ¿no?, de la importancia que tiene el sector y que puede tener, y después menos de la urgencia, de la necesidad de cambios. El Ministerio va a otras velocidades. Hace poco se planteó el tema de hacer un diagnóstico para hacer cambios recién de acá 1 o 2 años. La pesca no tiene, esos tiempos no le dan. Se reconoce la voluntad y la intención de hacerlo, pero las cosas de Palacio van demasiado despacio. Con el Ministerio de Industria ha habido muchas conversaciones, ha sido el ministerio probablemente con el que más se ha trabajado. Lamentable, todavía las decisiones no llegan. Y eso es un problema, porque insisto, la situación de las empresas es sumamente compleja y toda la cadena, porque todo esto termina realizándose en el exterior, cuando una empresa exportadora como Nueva Barca exporta, pero después hay toda una red que va detrás. Nosotros exportamos el 95% de lo que producimos, competimos en el mundo con éxito, pero competimos. Entonces el mundo no se detiene a esperar a que nuestro sistema político tome decisiones. El mundo sigue compitiendo, sigue funcionando y nosotros seguimos con las dificultades que tenemos, ¿no?, sin poderlas resolver. Entonces, conversación mucha. Este documento Azimut, que no se ha hecho público todavía, sí lo tienen las autoridades, que está bien puntuado y fundamentado cada elemento, de hecho incluso con los actores que tienen que participar en cada uno. Soluciones todavía no. ¿Y el sector empresarial mismo qué tiene que hacer? Del lado empresarial, ¿qué falta? Lo pregunto teniendo en cuenta eso que usted mencionaba hace un rato. Usted tiene su autocrítica también, ¿no? Sí. El sector empresarial tiene que empezar a dejar de mirar en la marea siguiente y mirar a más largo plazo, que es lo que tenemos que hacer. Pero eso implica, entre otras cosas, invertir. Sí, totalmente. ¿Cuánto implica una inversión en un barco? A ver, un barco costero nuevo está por encima de los $2 millones, dependiendo de los... Usted vio si es como si usted lo quiere full o lo quiere menos, ¿no? Ya después, según los chiches que le vaya poniendo, el barco vale más. Está entre 2 y hasta 4 millones puede llegar según la tecnología. Entonces, en el Uruguay no existe instrumentos crediticios en ese sentido, y para lograr inversiones de ese monto tenemos que resolver primero la ecuación de rentabilidad. Entonces, pasa necesariamente por las transformaciones que precisamos en materia normativa, en materia de relacionamiento laboral, en materia de costos y demás, para lograr que el sector solito empiece a hacer sus barcos nuevos, a modernizar las plantas. Ya de hecho se hacen inversiones importantes. Hay barcos que se han refaccionado completo, se le han hecho todos los camarotes nuevos, es decir, hay cosas que se hacen, barcos nuevos no se han hecho hace muchos años. Pero hay empresas dispuestas a incursionar, a sumarse al sector. En este momento yo estimo que todavía no. Ha habido intenciones durante varios años, ha habido intenciones de hecho de empezar a explotar otras especies que hoy no se explotan, el pulpo, la anchoita, que podrían generar cientos de puestos de trabajo, millones de dólares en exportaciones, pero hasta que no quede claro cómo queda el relacionamiento laboral, que hoy, como bien tú decías, hay una situación de hecho, pero hay todavía muchas dudas en ese sentido. Hasta que no se vean transformaciones en materia normativa, es difícil que alguien venga porque las inversiones son millonarias, ¿no? Para terminar, a propósito de las posibilidades del sector pesca, ¿cuál es el límite? A ver. Nosotros estimamos que podemos andar alrededor de los $500 millones en exportación. Hoy estamos en 100. Hoy estamos en 100, hemos llegado a 130 recientemente. Muy bien, pero eso implicaría pescar ¿de qué manera? ¿En dónde? ¿Y qué? Eso implica pescar a full dentro de la zona común, ¿sí?, las especies que se pescan hoy. Eso implicaría pescar otras especies que hoy no se explotan. Eso implicaría volver a tener una flota de gran altura y que la bandera uruguaya ondee en la Antártida, en el Pacífico, en el Índico, como supo ondear. Eso es algo que se habla poco, ¿no? Porque hasta ahora veníamos hablando de la pesca cerca de la costa uruguaya. Claro. También esta otra posibilidad existe. Sí, es que estuvo. Uruguay supo tener una flota y hoy es un problema que muy pocos barcos, por ejemplo, están pescando en esa zona que hablábamos del Atlántico Sudoccidental, fuera de las aguas argentinas, y no estamos generando capturas históricas, derechos históricos, para el día que se regulen esas aguas, decir, mira, yo pescaba ahí 80.000 toneladas por año, como si puede venir otros países como China, como puede ser Portugal o España, decir, yo tengo un histórico, tengo derecho a cuotas acá a futuro. Uruguay eventualmente tendría
tendría derecho como país ribereño, pero no está pescando. Son pocos los barcos que salen y van hasta allí. Podríamos pescar, sí, seguramente en aguas internacionales, y eso terminaría de cerrar toda la ecuación, que empezaría desde la pesca artesanal, pasando por la pesca industrial en aguas de la zona común, en distintas especies capturadas hoy y no capturadas, pasando hasta la pesca de flota nacional en aguas internacionales. Es un mundo el que está abierto ahí. Es un universo, es decir, y además que no solo atañe al tema pesquero, es decir, la industria pesquera genera un conjunto de servicios y suministros a nivel de tierra muy importante, y que además genera el impacto a nivel de empleo desde personas con baja formación hasta la más alta formación en materia de automatismos, hidráulica, electrónica y demás, ¿no? Es decir, una flota potente que además un puerto de Montevideo que sirva a la flota extranjera en aguas internacionales permite tener astilleros, permite tener talleres especializados. Hay todo un mundo asociado a la pesca. Carlos Olivera, director ejecutivo de Novabarca, sociedad anónima, integrante de la Cámara de la Industria Pesquera del Uruguay. Le agradezco que nos haya acompañado esta mañana para dejar trazado este cuadro, este punteo, a propósito de una actividad que evidentemente tiene que figurar de otra manera en la agenda, ¿no? La recuperaremos, la volveremos a abordar. Totalmente, cuente con nosotros para eso y muchísimas gracias por la invitación.